Hola, bienvenidos a su canal Doctor Exégesis, donde sanamos los textos bíblicos enfermos por la mala interpretación. Durante esta semana vamos a estar estudiando lo que es la lección de escuela sabática que lleva como título Testigos de Cristo como Mesías. El versículo para memorizar se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, el cual nos dice: Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Durante toda esta semana vamos a ver algunos encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas de diferentes clases sociales, personas como miembros del Sanedrín, que era el máximo consejo administrativo dentro del marco de la nación judía. También personas que pertenecían a la realeza, personas que eran mujeres, personas que eran millonarias, personas que la sociedad la miraba de forma despectiva. Vamos a ver esas diferentes personas con las cuales Jesús tuvo un encuentro y cómo esas personas se convirtieron en testigos de Jesús. Así que te invitamos a que nos acompañes durante esta semana en el repaso de la lección de escuela sabática, viendo a aquellas personas que se convirtieron en testigos de Cristo como Mesías. La lección del domingo lleva como título El testimonio de Juan el Bautista. Dentro del marco de la comunidad judía en los tiempos de Jesús y de Juan el Bautista existía la creencia de que vendrían dos Mesías. Un Mesías sacerdotal proveniente de la tribu de Leví y un Mesías rey que iba a venir de la tribu de Judá. Es por eso que los líderes religiosos tenían muchas dudas con respecto a la identidad de Juan el Bautista, ya que ellos podían identificarlo a él como una especie de Mesías. Así que ellos mandan a preguntar a Juan el Bautista, ellos organizan una comisión para que investigue si él era el Mesías. Pero Juan respondió de manera clara diciendo que él no era el Cristo, que él no era el Mesías. Hay un concepto bien interesante que me atrae mucho de la historia de Juan el Bautista, y es que Juan el Bautista dice: es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo mengüe. Creo que esa frase todos nosotros debemos de decirla cada día. Es necesario que Cristo crezca en nuestras vidas y que ese viejo hombre que somos nosotros vaya menguando cada día, y que cada día nosotros podamos reflejar a Cristo Jesús. Cuando le preguntan a Juan el Bautista que quién él era entonces y por qué él hacía lo que hacía si él no era el Cristo, él citó al libro de Isaías capítulo 40, indicando de que él era el mensajero que Dios había enviado para preparar el camino. Cuando un rey iba a atravesar algún camino, se enviaban a personas para que pudieran preparar ese camino. Así que Juan el Bautista era aquel que iba a preparar los corazones para cuando Cristo viniera por primera vez a la tierra. Algo que debemos destacar es que Juan el Bautista estaba claro acerca de cuál era su misión. De igual modo, tú y yo debemos estar claros de cuál es nuestra misión en este mundo en el cual vivimos. Juan el Bautista tenía la encomienda de preparar al mundo, de preparar los corazones para la primera venida del Mesías. De igual modo, así como Jesús vino por primera vez a la tierra, Jesús vendrá por segunda vez. Y tú y yo tenemos la encomienda de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. La lección del lunes lleva como título El Cordero de Dios. Si leemos en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 29, vamos a encontrar que nos dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ustedes notan, la expresión el siguiente día se repite varias veces en el capítulo 1, de modo tal que aquí se narra lo que ocurre durante 4 días. Algunos encuentran ciertas diferencias entre lo que presentan los evangelios sinópticos, que ven que cuando Jesús es bautizado,
inmediatamente se va al desierto, ocurren unos 40 días. Aquí podemos ver en el Evangelio según San Juan que se hace mención del bautismo de Jesús y que después ocurren esos eventos. Lo que ocurre es que en el Evangelio según San Juan no se describe el bautismo de Jesús, sino que se hace mención del mismo, de modo tal que esa escena ocurre posterior a los 40 días del desierto. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. En la Septuaginta, la expresión Cordero aparece más de 100 veces. Debemos destacar que hay dos palabras en la Septuaginta para referirse a Cordero. En primer lugar, encontramos la palabra agnos, que tiene 3 connotaciones principales: Cordero para el sacrificio, Cordero siervo sufriente y Cordero pascual. Y también encontramos el concepto de Cordero victorioso, que se encuentra en el libro Apocalipsis, que es la palabra arnion. En Apocalipsis no vemos a un cordero que es vencido, no vemos un cordero que se usa su sangre, sino más bien un cordero que vence las fuerzas del mal. Por ejemplo, en el capítulo 12, versos 10 y 11, Apocalipsis nos dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Después, posteriormente, vemos en los capítulos más adelante, vemos que Apocalipsis también dice: pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. De modo tal que en Apocalipsis encontramos el concepto de un cordero victorioso. Cuando Juan utiliza la expresión aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está refiriendo específicamente a Jesús como ese cordero para el sacrificio. Cuando el israelita pecaba, él tomaba un cordero, sus pecados pasaban del cordero, pasaban de la persona al cordero, cuando esa persona confesaba sus pecados. Y ahora el cordero era sacrificado en el santuario como símbolo del perdón de sus pecados. De modo tal que cuando Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios se quita el pecado del mundo, nos estaba diciendo que Jesús vendría a morir en sustitución de nuestros pecados, así como los corderos morían. De manera que aquí Juan el Bautista estaba anticipando la muerte en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Debemos destacar que nosotros no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por nuestras acciones. Nosotros solamente somos salvos única y exclusivamente por la sangre del Cordero. Somos salvos única y exclusivamente por la sangre de Jesús. Ahora bien, una vez hemos recibido la salvación que Jesús nos ofrece, ahora nosotros vivimos una vida transformada conforme a la gracia de Dios que hemos recibido. El martes lleva como título Los 2 discípulos de Juan. ¿Quiénes eran esos 2 discípulos? Esos 2 discípulos eran Andrés y Juan. El texto hace mención de forma directa acerca de Andrés. Y aunque no se hace mención del nombre de Juan, sabemos que este otro discípulo era Juan, el autor del 4º evangelio. Aquí podemos ver una secuencia donde los 2 discípulos de Juan el Bautista, Andrés y Juan, al escuchar que Jesús es llamado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios, ellos escuchan a Juan el Bautista dando ese mensaje de la identidad de Jesús y deciden seguir a Jesús. Posteriormente, Andrés también invita a Pedro, le habla acerca de Jesús y Pedro también decide seguir a Jesús. Cuando Pedro va donde Jesús, podemos ver ese conocimiento profundo que Jesús tenía de Pedro, aun cuando Pedro nunca había visto a Jesús. Quiero que sepas que así como Jesús tenía un conocimiento profundo acerca de Pedro, Jesús tiene un conocimiento acerca de ti. Él sabe quién tú eres, Él sabe cuál es tu nombre, Él sabe cuáles son tus situaciones, cuáles son tus debilidades, cuáles son las cosas que te preocupan, cuáles son las enfermedades y dolencias que te aquejan. Jesús no es indiferente a ti, Él te conoce. Y así como Él obró en la salvación de cada una de esas personas, Él también quiere obrar en la salvación de tu vida. Hay una diferencia entre lo que es el llamado que registran los evangelios sinópticos,
donde se puede ver que son llamados allí en Galilea mientras están pescando, y el llamado que aparece aquí en el cuarto evangelio, donde se puede ver que ocurre en el Jordán. La explicación a estas diferencias radica en el hecho de que en primera instancia Jesús les hizo un llamado a los discípulos y ellos continuaron sus oficios, y el posterior llamado que aparece en los evangelios sinópticos ya es 1 o 2 años después, y es un llamado que se dediquen al ministerio a tiempo completo. Por eso podemos ver que Mateo dice: ellos, dejando sus redes al instante, siguieron a Jesús. Esa es la explicación de por qué existen esas diferencias entre el llamado de los evangelios sinópticos y el llamado que ocurre en el evangelio según San Juan. El miércoles, titulada Felipe y Natanael, dos de los discípulos de Jesús, los cuales también se convirtieron en testigos de Cristo, podemos ver que Felipe señala que ha encontrado aquel de quien hablaba Moisés y los profetas. También vemos que cuando Natanael lo escucha, está lleno de prejuicios en contra de Jesús, diciendo que de Nazaret no puede salir algo bueno. Allí Felipe pudo haber respondido de forma filosófica, pudo utilizar diferentes argumentos, pero me llama poderosamente la atención que Felipe solamente le dice: ven y ve, ven y comprueba si lo que te digo es cierto o no. Cuando Jesús ve a Natanael, le dice: aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, ¿verdad? Entonces aquí él pregunta que de dónde lo conoce, y le dice: cuando estabas allí en la higuera, yo te vi. Entonces allí reconoce que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, y reconoce a Jesús como el Mesías, como el ungido del Señor. Algo interesante que quiero destacar de esta lección es que cuando Natanael escucha hablar de Jesús, está lleno de prejuicios y dice que de allí no puede salir nada bueno. Sin embargo, cuando Jesús lo ve, habla de forma positiva acerca de él, indicando que era un verdadero israelita en el cual no había engaño. Qué contraste entre la conducta de este discípulo y de su maestro. Y creo que ese debe ser un gran ejemplo en la vida práctica para nosotros. Aun cuando las personas hablen mal de nosotros, aun cuando las personas tengan prejuicios hacia nuestra persona, nosotros no debemos responder de la misma manera. Debemos de buscar y señalar las cosas positivas que tienen las demás personas. Felipe y Natanael se convirtieron en testigos de Cristo como el Mesías. La lección del jueves lleva como título el testimonio de Nicodemo. Nicodemo es un personaje bien interesante, el cual aparece allí en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Ese personaje podemos decir que era fariseo, era una persona altamente adinerada, era miembro del Sanedrín, era una persona principal, una persona respetada, que contaba con un gran prestigio dentro de la comunidad judía. El texto nos señala que él viene de noche. ¿Por qué él viene de noche? Bueno, porque no quería que lo identificaran con Jesús. Él no quería que lo vieran, porque eso puede afectar su reputación, puede afectar su liderazgo. Cuando él va donde Jesús, lo llama como maestro. Y aunque pareciera ser algo positivo, en realidad era algo negativo. Él entendía que Jesús era maestro y que venía de Dios. Pero Jesús era más que un maestro. Jesús era Dios. Más que venir de Dios, aunque venía de Dios, Jesús era el mismo Dios. Por lo tanto, aunque él tenía una buena percepción de Jesús porque lo veía como maestro, pero era una percepción errada porque Jesús era más que un maestro. Jesús era el mismo Dios. Cuando él vino de Jesús, ahora Jesús lo confronta y le dice que él debe de nacer de nuevo. Debe nacer de agua y debe nacer de espíritu. Y así, a través de este mensaje y a través del Espíritu Santo, Jesús toca el corazón de Nicodemo. Y podemos ver cómo en todo el Evangelio según San Juan hay una progresión de la fe de este líder. En primer lugar, viene a Jesús de noche. Luego encontramos a Nicodemo, que en una reunión del Sanedrín que buscan aniquilar a Jesús, Nicodemo defiende a Jesús abiertamente.
Y finalmente, en la parte de la conclusión del libro, podemos ver cuando Jesús muere que Nicodemo junto a José de Arimatea son los que se encargan abiertamente de la sepultura de Jesús. Una persona que había sido acusada de sedición, que había sido acusada de blasfemia, eso podría poner en riesgo su vida. Pero vemos cómo la fe de Nicodemo va creciendo progresivamente. Cabe resaltar que después de que Jesús ascendió al cielo, Nicodemo fue un discípulo destacado dentro del cristianismo del primer siglo. De hecho, Nicodemo, que era una persona adinerada, murió siendo pobre, porque todos sus recursos los gastó para que el evangelio fuera predicado, para que el mundo pudiera conocer acerca de ese Jesús que él había conocido. Qué gran mensaje encontramos aquí en la historia de Nicodemo. Tú y yo, los recursos que tenemos, debemos de ponerlo a la disposición del avance y la predicación del evangelio, para que Cristo venga pronto por segunda vez. Ya llegando a la parte final, a la lección del viernes, quiero compartir una cita extraída del Deseado por las Gentes, la cual nos dice: por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador, no nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. Quiero que sepas, querido amigo, querido hermano que me escuchas, que solamente mediante el poder de la sangre de Cristo Jesús, tú y yo podemos recibir la salvación. Dios te invita en esta hora a que esa salvación que tú has recibido puedas convertirte en testigo y testificar a otros de esa obra que Dios ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente y que nos ayude cada día a ser testigos de que Jesús es Dios, de que Jesús es nuestro Salvador y de que Él viene por segunda vez a la tierra a buscarnos a cada uno de nosotros. Dios te bendiga.